Dicen que toda civilización comienza con un fuego, pero hay símbolos que parecen más antiguos que el fuego mismo. Entre ellos hay uno que se repite como un eco en la piedra, una figura erguida, a veces hasta con alas, otras con barba y casco, sosteniendo lo que parece a todas luces ser un bolso de mano. Aparece en Sumeria, en los muros de Asiria, en los templos mayas y ahora últimamente hasta en las losas encontradas en Göbekli Tepe, el santuario más antiguo que hasta hoy hemos descubierto. Y aquí estamos hablando de distintos pueblos, distintos continentes y distintos milenios. Y lo intrigante es que, sin embargo, es el mismo gesto. Alguien sostiene un bolso que no parece pertenecer a este mundo. ¿Se han dado cuenta? Los arqueólogos simplemente lo han llamado el motivo del bolso. Un detalle decorativo sin mayor misterio. Pero si se observa con atención, todos esos relieves muestran la misma proporción. Una mano abierta, una figura rectangular y líneas que insinúan textura. Es como si fuera de un metal trenzado o algún material desconocidos aún hoy para nosotros. Y el bolso no está sujeto como un artículo o como un objeto cotidiano, se sostiene como un cáliz. En la iconografía sumeria, los portadores de este objeto eran los Anunnakis. Muchos seguramente han oído hablar de esta supuesta civilización extraterrestre que nos visitó hace miles o tal vez millones de años. En Mesoamérica fueron los famosos, entre comillas, dioses creadores. En Anatolia fueron figuras que parecían mitad hombre y mitad animal, como si estuviesen custodiando el inicio de la agricultura. Y aquí surge el primer misterio, que el motivo no evolucionó, no cambió su forma ni su posición durante miles de años. Exactamente podría decirles alrededor de unos 6.000 años se mantuvo el mismo objeto sin variación alguna, solamente en los detalles del grabado. Y eso no ocurre con los símbolos humanos, salvo claro que el símbolo sea demasiado sagrado como para alterarlo. En algunos relieves sumerios, el portador de dicho objeto aparece frente al árbol de la vida, un detalle más que intrigante como para dejarlo pasar desapercibido. Los antiguos textos lo describen como rociando o regando la tierra o bendiciéndola como un contenedor de semillas. Por eso muchos interpretaron este bolso como una simple bolsa de semillas. A lo mejor no estaban tan lejos de la verdad, pero la verdad es un poquito, digamos, más tecnológica. ¿Y si estas semillas no eran de origen biológico, sino semillas frecuenciales? Ahora bien, imaginemos que esos visitantes, aclaro, no dioses, sino viajeros de un orden cósmico superior. Vamos a dejarlo hasta ahí. Portaban en esos recipientes la materia prima de la vida, una especie de paquetes de información codificados en luz coherente, capaces de ajustar la resonancia de un planeta joven como era la Tierra en ese entonces. Una especie de generador portátil de equilibrio, una versión arcaica de lo que hoy podríamos llamar un bioresonador cuántico. Las primeras civilizaciones habrían aprendido de ellos que la vida se siembra no solo en la Tierra, sino también en el campo electromagnético. Y en ese conocimiento, traducido a un lenguaje simbólico, quedó como el bolso de los dioses. Y aquí comienza la parte prohibida de esta historia que hoy les cuento. En algunos textos cuneiformes describen cómo esos sabios que descendieron del cielo extraían de ese bolso una luz líquida que le abría la mente a los hombres. Durante siglos nadie pudo entender nunca esta frase. La tomaron muy a la ligera. Pero si ahora la leemos desde el punto de vista de la neurofísica moderna, podría tratarse de una transferencia de patrones neuronales. Sería el bolso como causa biotecnológica capaz de descargar identidades. En otras palabras, el bolso sería más o menos un dispositivo de migración de conciencia. Los viajeros no llevaban ni oro ni armas, sino su propia mente encapsulada. Y de esta manera podrían proyectarlas sobre entidades locales, mezclarse entre los humanos primitivos de aquel entonces y enseñarles de todo sin revelar su verdadera naturaleza, cosa que no ocurrió como tal porque los hombres, una vez que entendieron el proceso, vieron a estos viajeros del espacio como los futuros dioses y a ellos les rindieron culto. O tal vez el final último era este. Podríamos decir entonces que cada bolso era literalmente una vida embotellada, una especie de memoria en suspensión. Ahora
Tú podrías preguntarte, ¿y para qué ellos se arriesgaron en venir aquí, a este planeta joven, que no tenía en realidad mucho que ofrecerles? Porque la Tierra, vista desde sus perspectivas, era un laboratorio ideal. Un planeta joven con campos magnéticos inestables y una biología incipiente en expansión. Estos viajeros, o más bien portadores del equilibrio, habrían llegado para estabilizar el tejido de la realidad. Una especie de ingenieros que corrigen el error en la matriz mismo del programa. Si te fijas con detalle, los relieves nunca los muestran como conquistadores, más bien una especie de observadores silenciosos, siempre con su bolso y siempre en el mismo ángulo. Es posible también que las esculturas no representen un instante, sino más bien una especie de protocolo, el momento exacto en que este viajero extrae de dicho bolso la frecuencia que ancla la conciencia humana en el cuerpo físico, una especie de ritual técnico plasmado en piedra como si fuera un ritual divino. Con el tiempo, esta tecnología se olvidó. Los viajeros del espacio se fueron, se retiraron, nos dejaron, como muchos decimos, solos, pero encausados. Las generaciones posteriores imitaron el gesto, pero sin comprenderlo a cabalidad. Y entonces el bolso pasó a ser adorno, luego mito y luego símbolo de poder sacerdotal. Pero algunos fragmentos del conocimiento prevalecieron disfrazados de religión, como el concepto del alma, el arca de la alianza, el cáliz del espíritu, e incluso la idea de que la sabiduría se guarda en un recipiente de luz. Y todo esto parece derivar del mismo recuerdo, la era en que los humanos vieron a otros seres sostener su propia conciencia en las palmas de las manos. Si la teoría es cierta, tendría que encontrarse huellas en nosotros. El código genético humano muestra segmentos de información que parecen insertos no evolutivos, bloques que no derivan de ninguna especie previa conocida por nosotros. Y yo me pregunto, tal vez esos bloques fueron, entre comillas, sembrados mediante la sencilla tecnología del bolso. Y no fue como manipulación genética, sino digamos como un acto de transmisión cultural a nivel celular, claro. Una especie de biblioteca biológica incrustadas a nivel celular, destinada a despertar cuando la especie recordara su origen interestelar. Quizás por eso el bolso, este símbolo, despierta un tipo de sensación arcaica en quien lo observa. No lo entendemos, pero quizás a nivel neuronal lo reconocemos. Es un eco interno. Una parte de nosotros sabe que ese objeto alguna vez, en algún milenio, en el pasado, nos perteneció. Si hoy pudiéramos reconstruir esa tecnología, se parecería mucho más a una interfaz biológica que a un artefacto como tal. El bolso sería una especie de extensión de nuestro cuerpo, un nodo que une materia y pensamiento. Su función no era transportar cosas en él, sino más bien equilibrar realidades, contener literalmente la frecuencia que mantiene a un alma estable dentro de un cuerpo físico. Entonces, si lo miramos bajo esa luz, los viajeros no serían dioses ni extraterrestres invasores, sino más bien una especie de ingenieros de conciencia, sembradores de mundos, y la Tierra, uno de esos tantos experimentos de la memoria colectiva. Quizás los bolsos famosos de estos dioses todavía existan, ocultos bajo las arenas del tiempo, pero es más probable que ya esos bolsos estén dentro de nosotros. Cada ser humano contiene dentro de sí una réplica biológica de este bolso. De eso estoy casi seguro. Como la mente consciente que es capaz, cada ser humano porta una réplica biológica de ese bolso, que no es más que la mente consciente que nos permite almacenar energía, emociones y recuerdos. Somos, en cierto modo, los nuevos portadores de ese bolso. Y tal vez ese fue siempre el mensaje cifrado. No veneres el bolso, recréalo. Despierta a ese viajero que duerme en tu código genético. Y recuerda que el contenedor de los dioses no era un objeto, sino más bien una capacidad, una especie de tecnología de la mente que nos conecta con ese maravilloso tejido del universo. Un recuerdo prohibido disfrazado de piedra. Si llegaste hasta aquí y este video te gustó, te hizo reflexionar de alguna manera, por favor, suscríbete. Nada te cuesta y a mí me ayudas bastante. Activa la campanita para que te sigan llegando notificaciones de los próximos videos que haremos sucesivamente. Muchas gracias, suerte y paz.